Pasamos ahora al primer panel de la jornada. Chile vive una creciente escasez de agua que ya no admite dilaciones. De cara a las elecciones presidenciales de este 2025, se vuelve urgente y necesario que el agua se sitúe en el centro del debate público como una prioridad transversal que trascienda los ciclos electorales y los colores políticos. Este panel titulado Agua y Política, Visión de Futuro de la Sostenibilidad Hídrica, propone reflexionar sobre cómo avanzar hacia una gestión hídrica justa, equitativa y sostenible, donde la conservación, la eficiencia y la gobernanza sean pilares de una política que no sea de partido, sino de Estado. Nos acompaña en la moderación de este importante y trascendental papel el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Mauricio Fabri. Mauricio es médico veterinario de la Universidad de Concepción, con estudios de la Universidad de California y Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en Gestión y Conservación de la Biodiversidad en la Universidad Santo Tomás de Chile. Adelante, Mauricio. Mauricio fue director del Parque Metropolitano de Santiago, también fue presidente de la Corporación Jardín Botánico Chagual y actualmente es el presidente de la Corporación Fondo de Agua Santiago Maipo. Creó y fue jefe del Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y actualmente, como les dije anteriormente, es el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional de la misma institución. Gracias, Claudia. Adelante, Mauricio. Oigan, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Primer panel. Así que tenemos mucho que avanzar en políticas públicas y para dar una introducción a este panel, quiero dejar ahí en el estrado a la consejera Valeria Ponti, que es la presidenta de la Comisión de Coordinación del Consejo Regional, para que pueda dar una introducción a esta importante temática de agua y políticas públicas. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, saludarlos a todos y a todas y decirles que el objetivo que se ha planteado en el gobierno regional viene desde el año 2022, por lo menos yo asumí en ese periodo y nos tocó trabajar con Mauricio desde la Comisión de Medio Ambiente diversas acciones respecto al cuidado del medio ambiente y al cuidado del agua. Es por eso que ha sido un desafío poder plantear diversas políticas y programas que vayan en pos de evitar la escasez hídrica en esta región. Y por cierto, que el medio ambiente y sobre todo el cuidado del agua no son banderas ideológicas. Son temáticas de las cuales todos los políticos, de forma transversal, nos tenemos que hacer cargo. Hoy, en la mañana, iba a dejar a mis niños al colegio de 10 y 12 años y les conté que venía a hacer la introducción a este panel. Yo venía con otro discurso, la verdad, pero me llamó mucho la atención que ellos lo primero que me dijeron fue: mamá, tú nos compras chocolates Mr. Beast, ¿sí? Bueno, me dijeron, Mr. Beast tiene una iniciativa muy importante respecto al Team Water. Y yo les pedí que me explicaran, porque de verdad no tenía idea que eso existía. Y me comentaron que 1 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. Y yo les quiero dejar planteada la inquietud de que si 2 niños entre 10 y 12 años hoy día tienen la conciencia de que debemos cuidar el agua porque 1 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable y que eso además, por sus palabras, en el fondo perjudica la educación, perjudica el crecimiento social y perjudica la salud de las personas, ¿cómo nosotros, siendo adultos, no vamos a poder plantear medidas de solución para cuidar para estas nuevas generaciones el uso del agua? Es por eso que hoy día tenemos este panel. A mí, lo voy a ser súper sincera, me hubiera encantado haber tenido a todos los candidatos presidenciales acá para ver el programa de medio ambiente. Creo que es un desafío que todos debemos impulsar independiente desde nuestras veredas políticas. Así que espero que lo puedan disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Ponti.
Bueno, les queremos decir, invitamos a todos los candidatos, ¿ah? Eso es también importante porque el agua es algo que nos preocupa, que es un tema país. No tuvimos ninguna respuesta positiva, así que algo que tenemos que seguir impulsando que esté en la agenda política. Vamos a tener una conversación con 3 expositores, los voy a ir presentando de a uno, para que puedan explayarse, una pequeña presentación entre 8 y 10 minutos. Bien interesante porque me toca representar al gobierno regional, que es una escala del Estado, pero vamos a tener un representante del gobierno local, vamos a tener a un ex representante del gobierno nacional, un ex ministro ni más ni menos, y también cómo desde el mundo público estamos impulsando la industria y empujando a que podamos tener, por supuesto, empresas y un mundo productivo mucho más asociado al uso sostenible del agua. Entonces les quiero dejar en primer lugar a Nancy Silva, ella es la directora general de la Dirección General de Estudios de la Comisión para el Mercado Financiero. Ella es doctora en Economía en el London School of Economics, es también magíster en Economía en la Universidad Católica de Leuven en Bélgica, e ingeniera civil en Matemática en la Universidad de Chile, y bueno, se ha desempeñado como directora general de este centro de estudios, y además al más alto nivel también en la ex superintendencia de bancos y del Banco Central de Chile. Nancy, bienvenida, así que tienes tus 10 minutos. Parto al tiro. Partes al tiro. Me dijeron que fuera súper breve, así que voy a intentarlo. Ahí está. ¿Sí? Sí. ¿Y la presentación? Ahí el equipo técnico. Bueno, les cuento, yo no soy candidata política, soy parte de la Comisión para el Mercado Financiero. Nuestra representación en este panel es desde la política pública, ¿sí? Es como desde el sector público podemos contribuir a una mayor sostenibilidad en el uso de recursos ecosistémicos para el desarrollo financiero del país. Entonces, ¿qué hace la CMF? La CMF es el supervisor integrado de la mayor parte del sistema financiero en Chile. Tenemos casi 8.000 entidades bajo supervisión y 77% de los activos bajo administración del sistema financiero. Supervisamos prácticamente todo menos los fondos de pensiones. Tenemos 3 mandatos. Los principales objetivos de la CMF son velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. ¿Cómo hacemos bajar estos mandatos en el mundo de la sostenibilidad? Bueno, nuestros objetivos en la divulgación de información sostenible es estabilidad financiera o prudencial. Lo que promovemos es una adecuada valoración y gestión de los riesgos asociados a la sostenibilidad. Un mandato de conducta o buen trato de los agentes del sector financiero. Aquí promovemos la protección de los clientes y la integridad y transparencia del mercado, en particular que la información que se entrega sea veraz y que se puedan tomar decisiones correctas. Y el desarrollo de mercado en productos y mercados verdes y en educación financiera. Se dijo antes, ¿sí? El expositor anterior decía que aquí no hay movimiento si no hay educación. Y la ministra decía que sin datos no podemos medir avances. Nosotros estamos tratando de construir desde esa vereda, desde la educación y desde el levantamiento de información. ¿Cómo ha evolucionado nuestra normativa? La primera norma partió el 89 con la presentación de memorias anuales, pero no había una visión muy integrada de sostenibilidad en esa época. El 2020 publicamos nuestra estrategia para enfrentar el cambio climático desde el supervisor financiero. Y aquí nuestro discurso puede parecer raro y distinto a los otros, porque no estamos pensando como foco final en la preservación del ambiente, sino en la correcta gestión que las entidades del sector financiero tienen que hacer de esos recursos. ¿Por qué? Porque impacta el bienestar de las personas y porque impacta la viabilidad de las propias empresas. El 2021 publicamos la norma de carácter general 461, que por primera vez integró materias ASG en la memoria anual, y el año pasado la norma de carácter general 519, que fija la ruta para converger hacia los estándares contables nuevos de IFRS S1 y S2. ¿Cómo conversa esta normativa con el uso del agua?
La 461 estableció la obligación para las empresas que están bajo el perímetro de la CMF, estos son empresas que emiten valores, y instituciones especiales como los bancos, las compañías de seguro, las administradoras de fondos, de informar sobre su gestión de riesgos asociados a la sostenibilidad. Y dentro de la ASG, el factor ambiental incluye explícitamente la necesidad de reportar sobre políticas, prácticas y metas relacionadas con el uso de recursos naturales y la eficiencia energética. La sostenibilidad hídrica entonces se enmarca dentro de este paraguas y requiere a las compañías divulgar cómo gestionan el uso del agua y los riesgos asociados. La 519 que publicamos el año pasado va más allá porque, como les dije, hace convergencia al estándar internacional. Entonces, el estándar de reporte de los indicadores SASB, que es una norma contable para temas de sostenibilidad, se hace obligatorio. Y esto incluye métricas de consumo de agua, métricas de vertimiento, ¿cierto? Si los echo al mar, al río, a la red de alcantarillado, gestión de recursos hídricos, qué tecnología estoy usando o pretendo usar para mejorar esa gestión, y riesgos, oportunidades que se deben analizar, identificar y determinar el impacto financiero para las empresas, y esto incluye riesgos físicos como la disponibilidad y calidad del agua en las cuencas donde opera la compañía, y riesgos de transición como cambios en la regulación del país o financiera de la CMF que impliquen mayores costos en el uso del agua. Si puedo volver atrás, ¿desde dónde va nuestra gestión de incentivos? Las empresas manejan recursos naturales. Lo que queremos hacer es que incorporen los impactos que las empresas tienen sobre el ecosistema en la gestión de esos recursos y que le pongan números, que cueste plata, que entiendan cuánto cuesta y cuánto duele, porque los afecta a ellos mismos, ¿sí? Estamos tratando de promover incentivos financieros para que las empresas que operan en el sistema incorporen las externalidades que generan sobre el medio ambiente. Y estamos proporcionando incentivos para que los inversionistas de estas empresas evalúen la información que está siendo divulgada y aporten recursos a las empresas que están haciendo una mejor gestión de los recursos ecosistémicos, en particular de los recursos hídricos. Complementariamente está la iniciativa del Ministerio de Hacienda, la taxonomía medioambientalmente sostenible, que fue publicada a principios de este año y donde la CMF apoyó el trabajo, cuyos objetivos es entregar una clasificación más simple, ¿sí? Esto permite categorizar empresas en verdes y no verdes. Los principales sectores que aborda la taxonomía en relación con el agua son agricultura y agroindustria, minería, generación de energía, industria manufacturera y servicios sanitarios. Y para la sostenibilidad hídrica, la taxonomía establece algunos criterios técnicos detallados para estas actividades que se consideran elegibles y que pueden ser catalogadas como sostenibles. Y aquí algunos ejemplos son el uso eficiente del agua, la gestión de aguas residuales, la protección y restauración de ecosistemas acuáticos y la adaptación al cambio climático. Entonces, la CMF como organismo técnico supervisor de entidades financieras y de entidades que emiten valores en el sector financiero, ha transitado en normas de divulgación sostenible y busca homologarse a estándares internacionales. El estándar más reciente y más ampliamente aceptado, suscrito además por IOSCO, son las normas ISSB de IFRS. Y con esto, desde nuestro mandato, buscamos contribuir a una gestión eficiente de los recursos hídricos, así como de otros recursos ecosistémicos, para propender a un desarrollo financiero más inclusivo y más sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por la presentación. Interesante lo que está haciendo la Comisión para el Mercado Financiero con el mundo privado. Tengo hartas preguntas que hacerte en un rato. Vamos a tener una segunda presentación. Les quiero presentar a un representante del gobierno local, ¿no es cierto? Él es Rodrigo Conteras, es abogado de profesión, fue concejal por la comuna y actualmente es concejal, y es la primera comuna que yo conozco, al menos, que abrió la primera oficina de asuntos hídricos y agricultura. Supongo que nos va a contar de eso, alcalde. Así que, por favor, ahí tu presentación. Y ahí tenemos el pasadiapositivas. 8, máximo 10 minutos para que tengamos una conversación.
¿Cómo están? Muy buenos días. Paine, región metropolitana, comuna al sur de nuestra región, que tiene una extensión geográfica, como la podemos ver en esta gráfica, bastante grande. Son cerca de 700 kilómetros cuadrados. Si nosotros pusiéramos a Paine dentro de la provincia de Santiago, cruzaríamos una gran cantidad de comunas. Y todo este tremendo espacio geográfico que tiene nuestra comuna solamente cuenta con 1.7% urbano. El resto, prácticamente el 98% de toda esta comuna es rural. Y eso, como comuna rural, y en general las comunas rurales de la región metropolitana, tenemos una tremenda responsabilidad, que es proveer de agricultura y alimentos a la región metropolitana y a Chile. Por lo tanto, el recurso hídrico es fundamental y es parte de nuestra quehacer diario como comuna rural. Y esto nos pasa a Paine y claramente le pasa a gran parte de las comunas de la región metropolitana. Es por eso que cuando asumimos nuestra administración vimos un tremendo desafío, que era poder organizar y crear, por un lado, una oficina que apoyara a la agricultura local, pero que también se relacionara con el mundo del agua. Y ahí es como nace la Oficina de la Agricultura y Asuntos Hídricos. Ya lo decía anteriormente, tenemos un tremendo espacio geográfico, somos casi 700 kilómetros cuadrados, prácticamente el 98% de todo este territorio es rural y tenemos una dependencia severa y restricta hacia el agua. Esta extensión territorial nos obliga a tener una gestión mucho más profunda respecto del agua. ¿Y cuáles son nuestras fuentes de agua? Bueno, principalmente el acuífero Paine, que nos provee de agua de manera subterránea y nos obliga a una gestión del agua de manera muy coordinada con la DGA y todos los usos que tiene el agua en una comuna rural. También a través de los ríos, con la subcuenca, el río Angostura, el río Maipo, que nos lleva agua desde el río Maipo incluso hasta Paine Centro. Y por supuesto, algo que ustedes deben conocer muy bien, la laguna de Aculeo, que tiene más de 11 kilómetros cuadrados y aporta más de 53 millones de metros cúbicos cuando tiene agua. Hoy en día tiene un poquito de agua, un poquito harto, ya cerca de un 60, un 70%, pero eso no siempre fue así. Hace algunos años atrás, la laguna de Aculeo estuvo completamente seca, fue ícono de la sequía, no solo para la región metropolitana, sino que también para Chile, motivo de estudio incluso desde la NASA y distintos organismos internacionales, universidades internacionales, hasta el día de hoy, hacen estudios respecto de cómo el cambio climático afecta diariamente. Y eso nos ha obligado también como municipalidad y actores que organizan finalmente la comuna a tener una presencia muy importante respecto de la laguna de Aculeo. Ahí hemos iniciado algunas gestiones, como por ejemplo la solicitud de declaración de humedal de la laguna de Aculeo, como parte también de establecer gobernanzas en un espacio que habitualmente no lo tenía. No ha sido fácil, ha sido bastante complejo aquí el proceso. Si bien tenemos cerca de 700 kilómetros cuadrados, solo el 20% se dedica a la agricultura. Y yo les decía anteriormente que las comunas de la región metropolitana tenemos una responsabilidad con la capital, que es de proveerlo de alimento. ¿Y por qué tenemos solo un 20%? Bueno, precisamente porque falta agua. Ha costado finalmente que hoy en día cada vez cuesta más generar agricultura, ya sea en las distintas escalas, de la más pequeña a la más grande, de los pequeños campesinos, la agricultura campesina, o como la agroindustria. Cada día se requiere mayor tecnificación, cada día se requiere un uso más eficiente del agua. Es por eso que cada año cuesta, y hacemos con tanto orgullo, el lanzamiento de la sandía de Paine cuando sale. Pero no es solamente esos cultivos anuales los que produce nuestra comuna, sino que son múltiples otros los que se producen. Y es por eso que era necesario poder tener un sistema que los organizara a todos. Los problemas hídricos en nuestra comuna han afectado la agricultura, ha afectado la ganadería en Paine, se han generado también conflictos
sociales en nuestra comuna producto del uso del agua, y esto claramente tiene un impacto social, porque cuando una comuna que se dice y se confiesa una comuna agrícola, créanme que también afecta no solamente a quien produce un cultivo en particular, sino que todo es un entorno, desde los packing, trabajo, agricultores, transporte. Es un sistema completo que mueve una comuna en torno a la agricultura. Por lo tanto, cuando falta el agua, falta la agricultura y de esa manera también impacta socialmente en el desarrollo económico de una comuna. Esto es lo que nos hizo crear la Oficina de la Agricultura y Asuntos Hídricos ya en el año 2021 y principalmente fue apoyar a los productores locales, promover las prácticas agrícolas sostenibles, ayudarlos en la eficiencia hídrica y también trabajar de manera coordinada. Porque también nos hemos dado cuenta que la falta de agua también no solamente impacta en la agricultura, sino que también afecta fuertemente a las APR. Las APR, en nuestra comuna tenemos cerca de 15 APR y que ustedes se darán cuenta, principalmente provee de agua potable a la ruralidad. Por lo tanto, contar con APRs que estén trabajando junto con la municipalidad, tener una coordinación, apoyarla desde la SECPLA para la presentación de proyectos y de esa manera también tener un equilibrio adecuado junto con también la agricultura ha sido parte de nuestro enfoque principal en nuestra Oficina de la Agricultura y Asuntos Hídricos. Y aquí están estos objetivos generales, desde la municipalidad, organizar comunidades de riego. Escuchaba la charla anterior de las zanjas, ¿no es cierto?, que son los canales que atraviesan la ciudad. Aquí en Gran Santiago eso ya no se ve, pero en Paine uno sale a la municipalidad y encuentra un molino de agua que está sacando agua, los canales cruzan, se genera ciudad, no sabemos qué hacer también con esos canales, se cierran, no se cierran, hay que tenerlo abierto, se llenan de basura. Toda esa coordinación con los canalistas, las comunidades de riego, las APR, hoy en día están en manos de la Oficina de la Agricultura y Asuntos Hídricos, para poder también compatibilizar el desarrollo de la ciudad, como también priorizar el uso agrícola del agua, manteniendo siempre a resguardo el consumo humano a través de las APR. Y aquí esta intersectorialidad están los agricultores, las comunidades, el Estado, la DGA, la DOH, todo esto a través de esta oficina que nos permite tener finalmente una coordinación de todos los estamentos en una comuna que nos decimos rurales y nos sentimos orgullosos también de ser rurales y con una profunda vocación agrícola. Así es como hemos optimizado el uso del agua, hemos promovido la tecnificación de riego, hacemos charlas, capacitaciones, apalancamos recursos con Prodesal, los usuarios de INDAP. Hace pocos días atrás hubo un encuentro con todos los agricultores de la comuna, los más pequeños, cómo podemos también utilizar los residuos del plástico de la agricultura, que también generan una externalidad en términos de medio ambiente. Bueno, todo eso lo podemos canalizar a través de esta Oficina de la Agricultura y Asuntos Hídricos. También monitoreamos la situación hídrica de la comuna. Tenemos la sensación de que ha llovido harto, pero nosotros ya sabemos que no ha sido tan así. Todavía tenemos un déficit, por lo tanto, desde esta oficina, hemos enviado los oficios este año nuevamente para que se decrete salga el decreto de escasez hídrica de nuestra comuna, que permita a los agricultores finalmente poder hacer uso tal vez de otras cuencas o otras formas del agua, tal vez pozos profundos, para poder garantizar estos cultivos estacionales que hablábamos al inicio, ¿no es cierto?, de esta presentación, para también darle garantía a estos agricultores, que son los que finalmente cuando abrimos el refrigerador y sacamos en el verano una rica sandía, pues bien, ahora es cuando tenemos que ocuparnos para poder también garantizar que ellos puedan tener el agua necesaria para sus cultivos. No solamente sandía, hortalizas, tomate, choclo, bueno, todo lo que usted va a comprar en la feria o en Nueva York, lo más probable es que venga de alguna comuna rural de la región metropolitana. Estos beneficios nos ha permitido, como lo dije recientemente, ordenar desde una comuna, tener una mirada centrada a través de esta oficina, donde cada uno de estos sectores, cada uno de estos estamentos del Estado
los tenemos, por así decirlo, contactados y de esta manera nos permite planificar y tomar decisiones en forma oportuna. Si hay alguna APR que tiene algún problema sanitario, está fallando algún proyecto, tenemos que hacer alguna ampliación, nuestra Oficina de la Agricultura nos permite levantar esto y de esa manera también poder apoyarlo desde la SECPLA. Si tenemos alguna comunidad de riego que no está llegando agua, podemos levantar proyectos para que de esa manera poder también llegue a apalancar los recursos necesarios para garantizar ese riego de esa comunidad. Y así también poder tener una comunidad mucho más organizada, evitando precisamente lo que hablábamos al inicio de esta presentación, los conflictos sociales, porque cuando falta el agua, créame que se siente. Y Paine vivió eso con la sequía de la laguna Culeo. Cuando se secó la laguna, comienza claramente a faltar el agua, comienza la preocupación y comienza una situación que genera una división en la comunidad. Y lo que tenemos que evitar, quienes estamos a cargo de organizar, quienes estamos a cargo de gobernar y quienes tenemos una responsabilidad desde el mundo público, es cómo prevemos esto y cómo claramente evitamos estos conflictos sociales. Ahí está esta creación de la Oficina de Agricultura, un desarrollo sostenible, la protección del agua y con un fuerte impulso en la agricultura, que es finalmente lo que nos permite como comunidad y como comuna tener también un desarrollo económico sostenible. Muchas gracias y muy buenos. Tarde ya. Muchas gracias, alcalde. Te invitamos a tomar asiento. Entonces tuvimos una primera charla de Nancy, CMF, cómo estamos empujando al mundo productivo, cómo desde los gobiernos locales estamos también preocupándonos de la agricultura y el agua y las comunidades. No sé si ustedes saben, pero casi un cuarto de las hortalizas de Chile se producen en la región metropolitana. O sea, somos una región, por supuesto, que tiene un área urbana muy grande, pero un impulso agrícola también muy importante. Y el último expositor que quiero invitar a pasar es un amigo a quien yo admiro mucho, un profesional de 20 años de experiencia, biólogo marino, licenciado en ciencias, magíster en gestión pública, fue ministro de Medio Ambiente, hoy día, entre otras cosas, lidera País Circular, así que bienvenido, Pablo Badenier. Te invitamos a tomar asiento, Pablo. Muchas gracias. Hola, hola. Un aplauso para Pablo. Hola, alcalde. Hola, CMF. Y también te vamos a dar tus minutos, Pablo, Sí. porque tú desde tu experiencia hoy día del mundo privado, pero hasta hace no mucho tiempo como ministro, también tenemos muchos desafíos en términos de la institucionalidad, de la dispersión o fragmentación de competencias en el Estado. Entonces quería preguntar un poco tu visión del mundo del Estado. Hemos hablado por mucho tiempo de una subsecretaría. Quisiera entender lo que tú, cómo ves que deberíamos tener una política pública desde el Gobierno Nacional en torno al agua. Muchas gracias, Mauricio. Felicitaciones por la organización, al Gobierno de Santiago. Un gusto también poder compartir panel con ustedes. Efectivamente, yo tuve el honor de trabajar en un ministerio a nivel más central y quiero compartir con ustedes algunas claves a la hora de hablar de gobernabilidad y políticas públicas en agua. Y creo que el año 2025 va a ser un año bien importante y que voy a concluir con aquello. Como bien lo decía la gobernadora, no es casual que los candidatos presidenciales no estén presentes, porque el año 2024 fue un año más lluvioso, pese a que hay un déficit en la región de Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana. Porque, Un 14% tenemos. Exacto. Todas igual tenemos déficit. Exacto, Sí. por eso digo, igual hay un déficit en la metropolitana, en la Valparaíso y en la región de Coquimbo, no obstante, como fue un año más lluvioso el año 2024, como que los temas en políticas públicas es bien importante que estén arriba en la agenda pública. Y cuando hay años más lluviosos, como que el tema pierde tensión y pierde prioridad, siendo un tema tremendamente urgente para Chile. Y yo con esto, Mauricio, lo contrasto con lo que pasó el año 2013. El año 2013 se hizo el famoso diagnóstico del Banco Mundial, que un poco hizo un levantamiento de un estudio de 56 servicios públicos que tenían alguna competencia en la materia, que era un tema súper urgente, súper crítico, todos nos pusimos las pilas, pero que los temas se desinflan cuando pierde tensión en la cuestión más pública. El año 2019 se formó la Mesa del Agua del gobierno anterior, que también creo que dio frutos bastante relevantes, y entre el fruto más relevante que dio
es que el año 2021 ingresó a trámite legislativo un proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Creo que eso es muy relevante. ¿Ah? Es muy relevante y ese proyecto ingresado hace más de 4 años por un gobierno anterior, de un signo político anterior, hoy día cobra nueva vida y hace 3 semanas, ni más ni menos, se aprobó en la Comisión de Recursos Hídricos el proyecto de ley. El Ejecutivo lo hace suyo y entra a sala en primer trámite constitucional, yo diría que en un par de semanas más. ¿Qué quiero transmitirles con esto? Que a la hora de hablar de políticas públicas, de gobernabilidad, en este tema que es tan relevante, no se puede hacer sin institucionalidad, o no se puede hacer sin una institucionalidad tan clara, con un liderazgo, como lo hoy día está planteado a través de una subsecretaría de recursos hídricos, que yo creo que es bien importante poderla impulsar, porque entre otras cosas permite integrar distintas miradas. Parte de la dificultad de tener políticas públicas gobernantes en este recurso hídrico es que de alguna manera participan en la gobernabilidad usuarios y reguladores al mismo momento. Yo vengo del Ministerio del Medio Ambiente. Para el Ministerio del Medio Ambiente, para el Ministerio de Salud, para la Dirección General de Agua, es un objeto de regulación y convive con sectores productivos como la energía, la minería, la agricultura, que son usuarios de ese recurso. Por lo tanto, es parte de las complejidades de estos temas que convive entre regulador y usuario por este bien que es tan preciado y que es tan escaso, y por eso creo que es muy relevante que el año 2025 también genere un hito en la gobernabilidad de las políticas públicas en el recurso hídrico, así como lo fue el 2019 la mesa de agua, el 2021 el proyecto de ley. Bueno, nos demoramos 4 años en poder encontrar ese proyecto de ley que estaba presentado, que el gobierno lo haga suyo, y esperemos que tener esta institucionalidad pública que entre otras cosas, y en buena hora también escenarios hídricos coordinados por Fundación Chile, he visto algunos representantes en este seminario, incorporó conceptos que son muy relevantes probablemente al alcalde y al gobierno regional, que es la gobernabilidad por cuencas. Un poco la descentralización de la administración de este recurso hídrico y que en cada cuenca pueda existir un organismo que pueda gobernar el uso, juntar a los usuarios y poder tener una administración de este recurso que no tiene por qué ser la misma desde la región de Arica a otras regiones que tienen geografía y disponibilidad de recursos bastante distintas. Y en eso el gobierno regional metropolitano en el río Maipo también ha hecho aportes bastante significativos e innovadores en poder tener gobernanza en cada una de las 101 cuencas. No es una locura, así se hace en otros países, de poder descentralizar la administración, y que mejor tenerlo al alero de una institucionalidad pública que esperamos que este año 2025 pueda ver la luz a más de 10 años, a más de 13 años de haber diagnosticado este problema como un tema crítico para el país. Nos hemos demorado algo de tiempo, que se está dando las luces de cuál es el tratamiento que pueda tener. Perdona, Pablo, mañana, jueves, vamos a presentar un poco el organismo de Cuenca y las iniciativas que hemos hecho como gobierno regional, así que ahí lo dejo convocado a esta misma sala. Exacto. A las 11. Eso por mi parte, Mauricio. Bien, perfecto. Oye, interesante las 3 miradas, y por supuesto yo traigo la mirada del gobierno regional, pero quería partir con una pregunta contigo, Nancy, porque yo considero que es muy importante lo que están haciendo, como empujando al mundo productivo a que pueda tener criterios, metas, estándares, ¿no es cierto? Y me llama mucho la atención que todos sabemos que tenemos metas de descarbonización en el año 2050, todos los países, y no tenemos metas de agua concretas. ¿Cómo crees tú que podríamos seguir impulsando una relación con el mundo productivo para hacer un uso más sostenible del agua, no solamente con normas, sino que también con incentivos? A ver, no, todavía no. ¿Te están censurando, Nancy? Sí, ahí está. A lo que nosotros aspiramos como CMF es precisamente a generar incentivos, es a ponerle precio, como les decía antes. El objetivo de la información que pedimos que las compañías entreguen es que los inversionistas utilicen esa información al momento de tomar decisiones de inversión.
Entonces, quizás alguno de ustedes lo haya visto dentro de la página web de la CMF, tenemos un visualizador de los datos que nos envían las empresas ASG. Y es súper fácil de usar. Entonces, ustedes pueden meterse a empresas en el rubro hídrico y comparar dos empresas y ver qué informan las dos empresas. Y si yo tengo recursos para invertir y de verdad me importa la gestión del agua, entonces elijo la empresa que sí tiene políticas, que sí tiene metas y que sí las está cumpliendo. Ese es el incentivo financiero que desde la Comisión estamos tratando de poner. Perfecto. ¿Y visualizas alguna política pública para seguir profundizando en esto? Yo estoy de acuerdo con el expositor anterior. Esto no es solo tema de incentivos. Yo podría hablar de incentivos tributarios y otras cosas que están fuera del mandato de la CMF y que en un año electoral y con las restricciones presupuestarias que tenemos no van a pasar. Lo que importa es educar a la población, educar a los inversionistas en nuestro caso, para que entiendan que sí hay valor en esto, en la inversión en tecnología, en la reducción de efectos contaminantes del agua. Hay valor porque hay una asociación internacional, el PRI, el Principio de Inversión Responsable, y casi la mitad de los agentes financieros en Chile están suscritos a esa organización y se comprometen en sus políticas a invertir en aquellas cuestiones que tienen mayor valor social y ambiental. Entonces, si van a ser consistentes con ese compromiso que hicieron, hay valor ahí, hay precio. Sí, totalmente. Bueno, en otros países existe agua cero, ¿no es cierto? Que si hay industrias que consumen mucha agua, la devuelven de alguna manera con soluciones basadas en la naturaleza. Creo que también, desde el punto de vista normativo, podríamos avanzar aquello. Rodrigo, ustedes como Municipalidad de Paine, de alguna manera lideraron este proceso, esta oficina, que yo no sé si fue idea tuya o si fue idea tuya. Nosotros como Gobierno Regional hicimos ya 30 estrategias hídricas locales y establecimos 30 oficinas hídricas. Desde tu experiencia, ¿qué políticas deberíamos seguir implementando en los gobiernos locales, en los municipios? Es importante, no sé, ¿estamos? ¿No? Sí. Ahí sí. Sí. Es importante tener, a lo menos, tener la mirada desde la ruralidad. Yo creo que muchas veces desde Santiago se toman estrategias hídricas, pero también es importante siempre tener claro que la ruralidad tiene una mirada hacia la agricultura. Y muchas veces la agricultura con el agua se tensan mucho, pero son muy necesarias. Por lo tanto, toda estrategia hídrica tiene que estar mirada hacia cómo se mantiene y se preserva la agricultura en la región metropolitana. Sin la agricultura, la región metropolitana vamos a tener una crisis tremendamente importante. Por lo tanto, cómo se gestionan los recursos de agua, cómo se asegura poder generar los cultivos, cómo aseguramos que tanto los grandes que son necesarios, que muchas veces se miran con mucha desconfianza, que la agroindustria, etcétera, son extremadamente necesarios para poder asegurar la alimentación de nuestro país. Por lo tanto, y también asegurar a los más pequeños que puedan utilizar agua y que ellos también puedan mantener sus predios es fundamental, porque lo que va a ocurrir es que, y lo que está ocurriendo en la ruralidad, que en la medida que no se cultivan los predios, no se cultiva la tierra, esta tierra tiene que utilizarse para algo. ¿Y para qué se utiliza? Y ahí viene el desorden. Loteo irregular, industrias que no corresponden para la fotovoltaicos, etcétera. Claro. Entonces, por eso es importante que entendamos que una tierra que no se puede cultivar porque no tiene agua, esa persona que es dueña de ese patrimonio finalmente lo va a querer ocupar para algo. Y va a querer sacarle algún provecho porque forma parte de su patrimonio finalmente. Entonces deberíamos tener como estímulos para la agricultura en el Santiago rural. Por ejemplo, hoy en día, hace pocos días atrás estuvieron desde el Ministerio de Agricultura juntándose con los sandialeros. Nos falta agua, este año falta agua. No está sobrando el agua este año. Sandialero, todo el mundo llega el verano y disfrutamos cuando aparece la sandía. Si no le aseguramos el consumo de agua a ellos, no van a haber sandía. Y por lo tanto, restamos finalmente una producción agrícola que es tan necesaria para todo Chile. Y ahí ese sandialero utiliza después el predio para otros fines. Ahora, yo, Rodrigo, también creo que tenemos que exigir y potenciar la eficiencia hídrica, porque al menos en la región metropolitana, el consumo de agua desde el río Maipo es el 60% de agricultura, entonces tenemos mucho ahí por eficientar. No sé si usted está de acuerdo conmigo. O sea, claramente, yo creo que hoy en día no existe agricultor que no use el agua eficientemente.
Prácticamente entendamos que, por ejemplo, regar hoy en día, estamos hablando de pequeños agricultores, son 20 hectáreas. No deja de ser para un volumen de, claro, no es un fundo, pero son 20 hectáreas. Esas 20 hectáreas hoy en día se producen con eficiencia hídrica. Hoy en día cultivar una hectárea de sandía, partimos fácilmente sobre los 6-7 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, claramente ellos buscan la eficiencia hídrica. ¿Dónde nosotros hoy en día estamos atrasados tal vez con un uso mucho más tecnificado que requiera la agricultura? Tener los estándares tal vez de la agroindustria. Eso para allá debiéramos apuntar con ellos para poder finalmente aumentar, por ejemplo, el caso de Paine, de este 20%, aumentarlo un 40, un 50%, de volver a cultivar la tierra y de esa manera también hacer un buen uso finalmente de la poca tierra disponible que queda para el uso agrícola. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Pablo, en tu alocución hablaba de la Subsecretaría del Agua, que entiendo que estaría radicada en el Ministerio de Obras Públicas. Y que esta subsecretaría podría como congregar varias competencias. Entiendo que tú estás de acuerdo un poco con esa política, y cuál es el rol que le ves a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales en esta misma política. Sí, mira, por eso yo les compartía que creo que este año va a ser bien significativo en los cambios regulatorios si es que todo avanza como corresponde. Efectivamente, una subsecretaría en el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas tiene muchas competencias y yo diría mucha expertise, desde el Instituto Nacional de Obras Hidráulicas, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Agua, etcétera. Por lo tanto, se dio una discusión muy amplia, pero va a estar alojada, y me parece importante, en el Ministerio de Obras Públicas. Va a haber un Consejo de Ministros que pueda integrar las distintas visiones, pero yo creo que ahí tanto los municipios como los gobiernos regionales van a tener un rol muy protagónico a la hora de poder ordenar la gobernabilidad por cuencas. De acuerdo al Banco Nacional de Agua, de la Dirección General de Agua, hay 101 cuencas. Puede parecer un número muy grande, pero Chile tiene un poquitito más de 50 y algo provincias. Por lo tanto, esas cuencas identificadas por la Dirección General de Agua, si son capaces de tener una gobernabilidad específica para cada una de ellas, tanto los gobiernos regionales como los municipios van a tener un rol protagónico, que es lo que nos señala el proyecto de ley, por ejemplo, en materia de planificación a largo plazo, en materias de inversión en infraestructura, que fundamentalmente desde el Ministerio de Obras Públicas, en monitoreo y en fiscalización y, por supuesto, compatibilizar los distintos usos. Hoy día un usuario importante, también en la región metropolitana, es por ejemplo la minería. Hoy día ni más ni menos que Anglo American y Agua Andina son actores protagonistas en este evento, y ahí tenemos dos usuarios que son muy distintos. En poder tener también una dotación distinta de normas de calidad de agua. Chile en general tiene muy pocas normas de calidad de agua y tenemos normas de emisión que probablemente haya que actualizar. Por lo tanto, en ese escenario, Mauricio, yo creo que los gobiernos regionales y los municipios van a jugar un rol mucho más activo, porque lo que se busca a través del proyecto de ley es poder descentralizar la administración del recurso hídrico y poderlos organizar a través de cuencas. Y si hablamos de cuenca, que es como la manera que además muchos otros países organizan la gestión integrada, porque uno podría tener distintas miradas, pero en el fondo, si uno habla de la gestión integrada, habla desde la cabecera de la cuenca, los glaciares, hasta el mar. En este caso, la cuenca del río Maipo atravesaría 3 regiones, porque hay una pequeña parte que queda en O'Higgins, otra que queda en la región de Valparaíso, y en ese sentido, como para complementar, yo creo que los gobiernos regionales tienen que tener un rol, porque la escala regional es una escala más apropiada, creo yo, para esta gestión. No es lo mismo una cuenca en Atacama que algunas de las cuencas que tenemos en la región de los lagos, ¿no es cierto?, o en Aysén. Son situaciones muy distintas, así que esa escala me parece importante, y eso creo que podríamos avanzar desde un punto de vista normativo. Nos queda muy poquito tiempo, y vamos a ser súper disciplinados acá en el tiempo, pero Nancy, te queda 1 minuto para que nos puedas expresar un poco cómo te gustaría
que lo que están haciendo las CMF se proyecte en el futuro y cómo involucrar de mucho mejor manera al mundo productivo? Esperamos que los reportantes mejoren la calidad de su información y que las personas fiscalicen esta información en conjunto con nosotros y nos ayuden a tener mejores compromisos y mejores niveles de cumplimiento de las metas que las empresas se fijan. Muchas gracias, Nancy. Rodrigo, en un minuto, ¿qué te gustaría que ocurriera en términos de gestión hídrica en los gobiernos locales, es decir, en los municipios? Que así como nosotros hemos logrado tratar de unir todo lo que dice relación con el agua y la agricultura, poder también tener una entidad que también reúna todos estos otros estamentos que de manera digregada tenemos que irlos consultando permanentemente. La falta de comunicación, los municipios somos parte del Estado, pero nos falta conversar de manera coordinada entre todos. Por lo tanto, pareciera que esta subsecretaría abriría una tremenda oportunidad para tener un ente con quien relacionarnos y de esa manera tener una información mucho más oportuna. Perfecto, Rodrigo. Y Pablo, ¿qué te gustaría que pasara este año 2025 que tiene muchas esperanzas cifradas en el 2025, parece? Yo tengo muchas esperanzas. Yo creo un poco el llamado a que lo mejor es enemigo de lo bueno. Creo que tenemos un proyecto de ley, independiente de quién lo haya presentado o qué gobierno va a cortar la cinta, que puede generar un punto de inflexión en hacer las cosas distintas. Llevamos muchísimo tiempo diagnosticando el problema como urgente, como importante. Nos cuesta tomar las decisiones adecuadas y aquí nos va a permitir tener una ventanita de poderlo hacer de manera distinta. Y creo que de una manera más descentralizada, en estricto rigor me parece mucho más correcto por la gran diferencia geográfica que tienen nuestras regiones y poder trabajar la unidad de Cuenca, que es donde están los usuarios de este recurso. Perfecto, y yo me voy a tomar también la licencia de desear, digamos, de que en las políticas públicas tengamos una ley de organismos de cuenca que permita integrar al mundo productivo, al Estado en sus distintos niveles, a la academia y al mundo de la sociedad civil organizada. Y lo que más me gustaría es que tengamos metas concretas, verificables, que podamos avanzar hacia un uso sostenible del agua, midiendo el agua que tenemos, midiendo el acuífero, midiendo el agua superficial, midiendo el consumo y de ese modo hacer un manejo integrado de la cuenca. Así que, por favor, un aplauso para Nancy, Rodrigo, Pablo, excelentes expositores, que además les digo, respetaron perfectamente el tiempo, ¿eh? Así que también muchas gracias por eso y seguimos con el programa. Te devuelvo la palabra a Claudia. Vamos a tomar una foto. Eso faltaba. Y quedan 34 segundos, así que la foto... Pues Nancy al medio, porque nuestra única representante... Un poquito más allá.